Dios les bendiga en esta mañana, que la bendición del Dios eterno sea sobre sus vidas, la bendición del Altísimo sea contigo. En esta mañana quiero compartir la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, una palabra especial para estos tiempos difíciles, que Dios quiere bendecir nuestras vidas, nuestros hogares y nuestra familia. Él está al alcance de nosotros más. Él está tan preocupado por nosotros que a veces ni nos damos cuenta de su protección y su abrigo. En esta mañana he titulado Jesús dijo, quédate en casa. Cuando encontré esto me quedé asombrado. Jesús no dice eso, quédate en casa. Así que hoy voy a hablar de por qué debes de quedarte en casa. ¿Cuál es el deseo, el anhelo de Jesús de que tú te quedes en casa? Entonces lo primero que quiero hacer en esta mañana es leer la palabra de Dios, porque ella es viva, es eficaz. Ella tiene poder y autoridad para bendecir nuestras vidas. Ella es la fuente de la vida. Sin ella no hay sociedad. La sociedad está basada en la palabra de Dios. Es más, en algunos países se jura, cuando se toma una responsabilidad, ¿no, verdad? Se jura por la Biblia, por la palabra de Dios, que se van a cumplir los mandamientos, las enseñanzas. Las sociedades están basadas en la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Padre Dios, en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús, venimos delante de ti a pedirte la ayuda, el auxilio, que nos des la sabiduría, la capacidad y el poder de entender tu palabra. No solamente entenderlo, sino de que nuestra voluntad lo comience a vivir, lo comience a practicar, que podamos hacer conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, cada oyente, cada amigo, cada persona que está viendo este video, reciba en el nombre poderoso de Jesús una impartición de vida, una impartición de paz, de gozo, de esperanza, de triunfo, Dios. En el nombre precioso de Jesús. Ato y reprendo todo pensamiento que no sea tuyo, todo fundamento que no sea el fundamento de Cristo, todo aquello que impida escuchar esta palabra y que esta palabra tenga vida y abundancia, lo someto bajo la sangre y el nombre de Jesús y declaro libertad para tu mente, para tu espíritu, para tu alma y aún para tu cuerpo, en ese nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia en el Salmo 127, y dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. A ver si encontraste conmigo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar, y que comas pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Este es un salmo muy hermoso, más bien en su contenido. Y lo que nos está enseñando la palabra del Señor es que si Dios no edifica la casa, o sea, cuando hablamos de edificio, de casa, de un lugar, hablamos de un cimiento, ¿verdad? Hablamos de donde uno va a comenzar a hacer la casa, donde uno va a comenzar a edificar. Y evidentemente no se está hablando de una casa física, sino que se está hablando de una casa espiritual, o sea, de un cuerpo y de en qué cosas yo baso mi vida, sobre qué valores, sobre qué fundamentos, ¿no? sobre qué cosas voy a creer, voy a poner mi vida. Y evidente, cuando vino Jesús, Él evidenció la ley de Dios, evidenció las ordenanzas, los estatutos y los decretos que están en la palabra de Dios. Yo ya lo he hablado esto, no lo voy a volver a hablar, pero sí decir que Él hablaba como quien tiene autoridad. Dice que la gente que lo escuchaba a Jesús decía, realmente este hombre tiene autoridad. Y luego demostró la autoridad, que tampoco voy a hablar de eso porque ya lo hablé en otros videos anteriores, la autoridad de Jesús en determinadas, en todas las áreas del ser humano. Dios tiene el poder y la autoridad. Es más, Él tiene el poder y la autoridad sobre la vida y sobre la muerte.
No hay otro nombre dado en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesús. Así que en esta mañana, basado en ese poder y en ese nombre, vamos a predicar la palabra. Entonces dijimos que un fundamento es aquello donde yo voy a edificar y construir mi vida. Imagínense, Dios dice, en vano trabajan lo que la edifican. Significa que usted puede hacer muchísimas cosas, pero todo eso no va a tener resultados, sino que va a ser una vanidad. Algo vano, algo que no tiene valor, algo que no tiene eternidad, no tiene peso para el más adelante. A ver cómo se lo digo. Imagínese que usted va al médico porque se siente mal. Va al médico, el médico le dice, bueno, mire, usted tiene tal enfermedad y justo lo agarramos a tiempo esa enfermedad, entonces lo que vamos a hacer es mandarle este tratamiento, tómese estas pastillas cada 8 horas, esta solamente en la mañana y esta otra en la tarde. Y dentro de 30 días vuelvan y vamos a evaluar su condición. Bueno, el hombre se va con sus recetas, llega a su casa y él se olvida de cómo debe tomar el medicamento. A veces lo toma, otras veces no lo toma. A veces cuando se acuerda toma el de las 8 horas y cuando no. Bueno, resulta que llega a los 30 días y el hombre va. Y ya el doctor cuando lo mira ya ve que la cara no es la cara que él esperaba encontrar, sino que ve que está desmejorado el hombre, no ha evolucionado bien. Y le pregunta y dice, dígame, ¿usted está tomando los medicamentos? Y el hombre dijo sí primero. Dice, qué raro, ¿no? Porque si usted estuviera tomando los medicamentos, no se debería de ver así, de esta manera. Entonces lo empieza a ocultar y lo empieza a mirar. Dice, dígame la verdad, porque si usted no me dice la verdad, yo no puedo seguir con el tratamiento. Dice, mire, a veces lo tomo, a veces me olvido, a veces... usted trajo los medicamentos consigo, no, y se los dejé en casa. ¿Y qué cantidad de pastillas le queda? Un montón, le dijo. Entonces el hombre se dio cuenta que no estaba tomando el tratamiento y evidentemente no había una mejoría. Y su vida no iba mejorando, sino que su vida iba hacia atrás. Entonces encontramos en la palabra de Dios que a veces saber no es suficiente. Saber que tenés una enfermedad, saber que tenés una tristeza, un dolor, saber que tenés en tu corazón un dolor de muchos años, saber que tenés cosas que son del pasado, cosas que te hirieron, que te lastimaron, que te dolieron. Saber lo que tenés no siempre te ayuda, sino que a veces saber lo que tenés lo único que hace es generar un dolor cada vez más profundo hasta que se genera en una raíz de amargura. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Dios no da cura a todos nuestros problemas y a todas nuestras necesidades. Dios tiene la cura para todas las cosas que nosotros, para todas las clases de enfermedades, sean físicas, sean mentales, sean espirituales. Dios tiene la solución para todo eso. Entonces, Dios es el fundamento. Basado en la palabra de Dios, y quiero leer allí, Dios nos dio instrucciones muy claras acerca de cómo nosotros vivir, y viviendo como Dios dice, nosotros no vamos a tener falta de ningún bien, ni vamos a tener necesidad de ninguna cosa. O sea, Dios nos promete tener una vida en paz, dice que nos vamos a acostar y vamos a poder descansar. El que no hace esto no tiene los fundamentos, va a trabajar y va a trabajar de día a noche. Yo a veces en broma digo un poco, bueno, van a ser como el toldo Luke, ¿no? El toldo Luke trabaja de día y de noche, está todo las 24 horas y no así son felices, tienen paz, tienen un buen hogar, tienen una buena familia, tienen dinero, pero es lo único que tienen. Entonces, basado en la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, Dios nos dice de esta manera, conforme a la gracia que nos ha sido dada, yo como perito arquitecto, dice Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces encontramos en la palabra de Dios que uno pone el fundamento, otro dice que edifica,
Y otro dice que sobreedifica, o sea, la última responsabilidad de nosotros. Entonces tenemos un apóstol que es el que pone un fundamento, ¿no? El que establece las reglas, el que establece la palabra. Tenemos a los pastores, maestros, evangelistas, profetas, que ellos ponen, ¿no verdad? Van edificando nuestras vidas conforme a las profecías, conforme a la enseñanza, a la doctrina, conforme al cuidado, la protección, al abrigo del pastor, ¿no verdad? Entonces ellos van poniendo, Pablo pone el fundamento, el pastor va edificando, pero luego queda la persona, lo que la persona recibe es cómo uno va a ir edificando o sobreedificando nuestras vidas. Entonces es interesante ver esto porque muchos oyen, pero no practican. Muchos dicen que sí, pero luego no hacen. Muchos llegan, a veces, yo como pastor recibí mucha gente que, como el médico, ¿no? Usted lo ve venir, ya sabe que no tomó el medicamento, pero ellos se piensan que con mucha palabrería y con mucha sutileza y con mucha, forma de decir las cosas la van a zafar, pero uno ya, antes que ellos vengan, uno ya se dio cuenta la condición del corazón, su manera de expresar ya habla de su salamería, de querer, dicen algo con su boca, pero por dentro de su corazón uno ve que no es la realidad. Entonces Pablo dice, hay una responsabilidad que es tuya. Sí hay una responsabilidad de Pablo, hay una responsabilidad de los pastores, pero hay una responsabilidad que es personal. Entonces, ¿en qué se basa la vida cristiana? En 3 cosas. Primero, la Biblia. Si no tenés la Biblia, si no lees la Biblia, si tú no usas la Biblia como el fundamento para saber lo que Dios quiere, lo que Dios le gusta, las cosas que hay que hacer, qué consecuencias te trae la obediencia a la palabra de Dios y qué consecuencias te trae la desobediencia, cuáles son las bendiciones que Dios te da y cuáles son las bendiciones que no vas a recibir porque no haces los fundamentos de la palabra de Dios. Entonces tenemos la Biblia, la oración y la congregación. Son 3 formas. La oración es lo que te comunica con Dios. O sea, si vos no tenés la oración, no vas a estar comunicado con Dios. Ahora, si tenés la oración pero no tenés la Biblia, seguramente tu oración no va a ser efectiva porque está basada en lo que tú crees y en lo que tú pensás y en lo que tú te parece, pero no está basada en la palabra de Dios. Y la oración debe ser una oración que esté basada en la palabra, porque yo debo orar con el fundamento de la palabra. Dios va a contestar y a responder las oraciones que están conforme a la palabra del Señor. No me quiero extender en esto porque no es el meollo del asunto en esta mañana. Y congregarse, la congregación hace, si yo leo la palabra y si yo oro, evidentemente me lleva a congregarme, porque ese es el círculo perfecto en el cual Dios estableció a la iglesia, estableció a la persona. ¿Por qué? Porque en la iglesia vas a tener un cuidado, en la iglesia vas a tener una protección, la iglesia te cuida, la iglesia te protege, la iglesia te forma, la iglesia te orienta. En la iglesia tú puedes venir a la iglesia cansado, desgastado, desanimado, desalentado por las experiencias de la vida, por las circunstancias del hogar, por lo que te suena el trabajo. Cuando tú vienes a la iglesia, tú renovás fuerza, adorás al Señor y encontrás la presencia, encontrás el amor de Dios, encontrás la oración de tus hermanos, encontrás ese ánimo, hermano, no te quedes, vamos a orar, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, y eso te anima y te fortalece. O sea, congregarte es vital. O sea, una oveja que no se congrega o una oveja que queda fuera del redil es comida de los lobos. Entonces, esos son algunos fundamentos. Entonces Jesús nos enseña que uno de los fundamentos y es donde voy a basar la prédica, es en Mateo 6:6. Dice tú, vamos a leerlo, tú cuando estés en tu casa, dice, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Mire qué interesante, qué promesa, ¿no? Dice así, por eso hemos titulado este mensaje, Jesús dijo, quédate en casa. Dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, evidentemente si estás en tu casa, podés entrar en tu aposento. Y cerrará la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Primero, muchos no
Tú tienes que estar en tu casa y en algún determinado momento tienes que encerrarte en tu cuarto a orar. En tu cuarto, una habitación, un altillo, el lugar que tengas para orar. Solo. ¿Por qué solo? Porque cuando uno está solo, uno puede declarar lo que hay en el corazón, sin que otros lo vean, sin que otros lo escuchen. Uno puede ser sincero delante del Señor. Y dice que Dios va a estar allí. Entonces, si Dios está allí, evidentemente su presencia a vos no te va a dejar mentir. Porque vos sabés que Él todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo escudriña. Antes que esté la palabra en tu boca, dice la Biblia, que Él ya sabe lo que tú vas a decir. Entonces, es interesante que Dios no deje este pasaje. Ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en tu secreto te va a recompensar en público. Primero, tenés que ir a orar. Yo sé que lo sabés, pero ¿lo haces? Tenés que ir a orar. Luego tenés que creer en la oración. Porque si no vas, no vas a creer. O sea, no vas porque no crees. Entonces, si no crees, no vas a orar. Y si vas a orar, ¿no verdad? Tu oración tiene que tener una respuesta. Porque vos estuviste con Él. ¿Con quién? Con el que creíste. ¿En quién creíste? En Dios. Entonces tú fuiste porque creíste, oraste porque Él estaba, y si Él estaba, Él te va a responder. ¿Cuánto demora el tiempo de respuesta de la oración? Depende de muchas cosas, según lo que pidas, según lo que le estés orando a Dios. Hay respuestas que son instantáneas, porque si no son instantáneas te mueres. Hay respuestas que demoran otro tiempo porque demora mover circunstancias y situaciones, que Dios lo hace, ¿ven? Pero llevan su tiempo. O sea, y Dios tiene el tiempo para contestar nuestras oraciones, pero lo que tú tienes que estar seguro cuando sales del cuarto de la oración es que te vas con paz y te vas con convicción de que tu oración fue oída. O sea, salís sabiendo que Dios te escuchó y salís sabiendo que en algún momento esa oración va a tener una recompensa en público. ¿Amén? Muy bien, vamos a seguir un poquito más. En Hechos capítulo 9, quiero darte un ejemplo allí en Hechos capítulo 9, donde en el versículo 10 dice de esta manera: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. Él estaba orando y tiene una visión de parte del Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Dice: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pablo, cuando tiene un encuentro con Dios, queda ciego. Entonces es guiado a una casa, la casa, por lo que dice acá, de Judas, y él en la casa de Judas está orando. Está orando porque está ciego. Él veía, yo me imagino, si tú estás viendo y de la noche a la mañana te quedas ciego, la desesperación, el desánimo, no sé, toda esa sensación de emociones que podría tener Pablo adentro. Pero él está orando, y mientras él está orando, Dios está hablando con Ananías y dice: ve a Ananías que necesito que hagas un trabajo para mí. Y Ananías tiene una visión de la persona a la cual le va a hablar y lo que tiene que hacer. Entonces Dios le da el nombre de la persona, le muestra lo que va a ir a hacer, ¿no verdad? Y Ananías entonces hace lo que Dios le está indicando. Pablo está orando y ve, ¿no verdad? En una visión, él ve a un hombre que entra y no solamente que ve al hombre que entra, sabe el nombre de la persona y sabe lo que viene a hacer. O sea que la oración tiene contenido, la oración no es por ahí, no, la oración tiene una visión, tiene una respuesta. Él estaba en la casa, estaba orando solo, no lo veía todo el mundo, él estaba solo allí en la casa y tiene una recompensa en público, porque todos los que conocían a Pablo, los que iban con Pablo, ¿no verdad? Que estarían en la vuelta, no sé, en la esquina, en otra casa,
en un hotel, no sé dónde estarían los que iban con Pablo, pero los que iban con Pablo estarían en la vuelta, y cuando Pablo recibe, viene Ananías, ora por él, le impone las manos y recibe la vista. Él allí entonces recibe esa vista y sale y dice, volví a estar normal. Entonces todos, me imagino, los de la casa, los que estaban con él, se habrán gozado y se habrán alegrado que Pablo vuelve a tener la vista. Evidentemente que no voy a hablar de lo que es la vista en este momento, o sea, lo que significa la visión, lo que significa, o sea, evidentemente el cambio de visión, ¿verdad? Porque él, pensando que amaba a Dios, no, ¿verdad?, estaba persiguiendo a los cristianos. O sea, hay mucha gente que piensa que porque ama a Dios tiene el derecho de matar o de destruir a otros. Primer principio bíblico, ¿no? No aborrecerás a tu hermano, porque si tú lo aborreces, directamente vas a encontrarte con la ira de Dios. Pero seguimos un poco más. Entonces, él está orando y al estar orando él recibe esa bendición. Ese es un ejemplo que te quería dar. Quiero darte otro en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 12, la eficacia de la oración. La oración es eficaz, la oración es efectiva. La oración es lo que mueve la mano de Dios. La oración es lo que hace que la voluntad de Dios se mueva y cree o forme cosas para tu vida. Pablo en este momento necesitaba vista y Dios le dio la vista porque él necesitaba una visión clara de quién era Dios, para qué Dios lo había llamado y cuál es el propósito para el cual Dios fue creado. Lo mismo va a pasar contigo, pero déjame leer un poquito más. Pedro, dice la palabra de Dios en el capítulo 12 de Hechos, en el capítulo 2 al versículo 12, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marco, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban orando con un propósito. Pedro había sido puesto en la cárcel injustamente. Entonces la iglesia hacía sin cesar oración por la vida de Pedro, y estaban reunidos en las casas y estaban orando, estaban reunidos juntos orando, pidiendo por la vida de Pedro para que Pedro sea liberado. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió de alegría no abrió la puerta. O sea, estaban orando para que Pedro fuera libre, y cuando esta muchacha siente que era Pedro el que estaba golpeando, del gozo, de la alegría que le da, va y primero que hace, debe abrir la puerta. Dice que de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. O sea, es interesante, ellos estaban orando, dice que de gozo no le abrían la puerta. Qué tremendo saber que la oración produce la recompensa que Dios tiene para nosotros. O sea, la respuesta de Dios viene, la respuesta de Dios se hace visible, se hace tangible, y se ve, ¿no? Acá vimos dos casos de Pablo, que él ora en la casa y luego viene Ananías y le da la vista. Luego vemos a Pedro, ¿no? ¿Verdad?, que la iglesia hace sin cesar oración y queda libre de las prisiones, de la cárcel en la cual se encontraba. Entonces la oración funciona. Este tiempo que tú has estado encerrado en tu casa orando y pidiéndole a Dios, evidentemente va a traer, en algún momento va a traer la bendición. No sé lo que le estás pidiendo, no sé lo que estás clamando, pero evidentemente, es más, yo creo que esta pandemia está siendo leve por la oración del pueblo de Dios en todo el territorio nacional. O sea que la oración funciona. Eso a lo que yo quería llegar. Algunos, bueno, no van a recibir porque oran y oran mal, y otros no van a recibir porque no oran. Pero la palabra de Dios dice que en nuestras casas, que edifiquemos nuestra casa. Quiero llevarte ahora que la casa se edifica con sabiduría. Entonces quiero ir a Proverbios en el capítulo 24 de Proverbios, y en el versículo
3 y 4, voy a leer la Biblia lenguaje actual para que tú puedas darte cuenta, porque es más fácil para entender. Dice Proverbios 24:3, construye tu casa con sabiduría y entendimiento, y llena tus cuartos del conocimiento, que es el más bello tesoro. Entonces, ¿cómo se edifica una casa? Bueno, se edifica una casa con sabiduría. Evidentemente que no todos estamos preparados para edificar una casa. O sea, una casa lleva medidas, lleva secretos, lleva fundamento, lleva muchas cosas, ¿no? Y no está hablando de una casa, él está hablando de nuestra casa, de nuestro lugar terrenal donde habita el espíritu y el alma. Pablo nos habla de que él pone el fundamento y que otro pone la edificación, y luego nosotros tenemos que ver cómo edificamos. Si uno piensa en una casa, ¿no? Piensa en los cimientos, piensa en las paredes, pero hay cosas que son fundamentales, ¿no? Como los cimientos, las paredes, pero hay cosas que son fundamentales, como una casa tiene puertas exteriores, interiores, tiene ventanas, tiene el techo, y bueno, igual tiene piso y tiene otras tantas cosas. Pero una de las cosas que a mí me hace pensar en una casa es, bueno, un techo. ¿Qué es una casa? Una casa es un lugar de abrigo, un lugar de protección. Cuando uno habla del techo, uno está pensando si lo comparamos con una persona, el techo son los pensamientos, ¿no? Lo que entra en nuestra cabeza. ¿Por dónde entran? Por los oídos. O sea, los oídos podrían ser las ventanas, por las cuales dejamos entrar un montón de pensamientos, ¿verdad? Porque por una ventana entra la luz y Jesús es la luz, por una ventana entra el viento y entra el espíritu. Podemos pensar en la puerta, ¿verdad? En la puerta exterior, de la boca, ¿no? Que uno lo que habla o lo que habla y lo que uno piensa, ¿no? ¿Verdad? O lo que uno escucha. Tenemos las puertas interiores, que son las cosas que están atesoradas en lo profundo de nuestro corazón. O sea, cuando uno habla del dormitorio, lo que está hablando que son las cosas íntimas, ¿no? En el dormitorio se hacen cosas íntimas, se hablan cosas íntimas, y a veces en las noches se piensan muchas cosas que a veces no nos dejan dormir, porque son intimidades, son pensamientos. A veces se conversan cosas duras y tenemos el famoso que nos acostamos cola con cola, ¿no? Como se dice un poco vulgarmente. Entonces son las cosas íntimas del hogar, ¿no? Luego tenemos, Jesús nos habló de los ojos, que son la ventana del alma. Lo que hay en nuestra alma es lo que miran nuestros ojos, y lo que donde yo pongo mi mirada, o sea, donde yo pongo mi visión, es donde yo voy a poner mi fuerza, porque todo mi ser va a querer hacer eso por lo cual estoy mirando. Entonces, la sabiduría edifica su casa, y yo quiero ir a una palabra de Dios, porque dice la Biblia que debemos edificar nuestra casa sobre la sabiduría, sobre el entendimiento y sobre el conocimiento. Si yo hago eso, voy a tener un tesoro invaluable, que es no para esta vida, sino para toda la eternidad. Entonces, quiero llevarte a Proverbios en el capítulo 2, en el versículo. Proverbios es tremendo. Si usted, quizás muchos tienen la versión Reina Valera y ahí capaz que no le es muy clara, sería bueno conseguir una versión del lenguaje actual que es mucho más, se entiende más, es más para este tiempo. Entonces la Reina Valera, en el lenguaje actual, en el capítulo 2, en el versículo 6, dice de esta manera:
Solo Dios puede hacerte sabio y solo Dios puede darte conocimiento. O sea, solo Dios puede hacernos sabios y solo Dios puede darnos el conocimiento. Entonces, no busques en otro lugar la sabiduría. La gente busca en hombres, ¿no? En diferentes hombres que se han levantado, que son referentes de muchas religiones y de muchos filósofos. Pero, ¿cuál de esos filósofos o de esas religiones fundó la tierra? ¿Cuál de ellos estableció límites al sol, a la luna? ¿Quién los creó? ¿Quién le dijo que salieran de mañana o de noche? ¿Quién los ordenó? ¿Quién los creó? Bueno, hubo uno sabio que es Dios, es Jehová, es el Yo Soy, es el Padre Eterno, el Admirable, el Príncipe de Paz, el Consejero. Es Dios, hay un solo Dios y un solo Creador. Y a Él Él es el sabio. Él es el que nos deja, con toda su sabiduría, nos deja esta palabra para que nosotros seamos felices. Entonces en el versículo 7 dice, primero dice en el 6 que solo Dios puede hacerte sabio. En el 7 dice, Dios ayuda y protege a quienes son honrados y siempre hacen lo bueno. Entonces, una de las cosas que Dios nos dice, si tú eres una persona honrada, entonces tú vas a hallar la gracia o la protección, dice, Dios te protege, Dios te ayuda y te protege si sos honrado. Ahora, ¿qué es ser una persona honrada? Es una persona a la que pide un dinero y lo devuelve, una persona que no se queda con lo que no es suyo, una persona que pide una herramienta y la devuelve, una persona que es honesto en su trabajo, una persona que siempre busca ser lo más transparente posible. Esa es la persona honrada. La persona que en la palabra de Dios tenemos algunas cosas que debemos cumplir, ¿no? Primicias, habla de la Biblia, habla de sacrificios, habla de ofrendas, habla de diezmos. Entonces, si tú no eres honrado en eso, ¿cuáles son tus valores? No te olvides que Judas, que era el tesorero en el tiempo de Jesús, fue deshonesto, no fue honrado delante de Dios y no terminó bien. Dios no lo pudo proteger, quiso, pero no pudo protegerlo. Dios le dio oportunidades, pero él no quiso escuchar. Y no terminó bien. Tú sabes que se ahorcó, etcétera, etcétera. Pero dice, la persona honrada, Dios lo protege. Vamos a seguir un poquito más. Dice, versículo 8, Dios cuida y protege a quienes siempre le obedecen. ¿A quiénes Dios cuida y protege? A los que obedecen a Dios. No a todos, porque no todos obedecen a Dios. No todo el que realmente habla de Dios será protegido por Dios, sino que aquellos que obedecen lo que Dios dice. Y luego sigue diciendo el versículo, y se preocupan por el débil, o sea, no tienen una preocupación solo personal, sino que miran por los demás, por los necesitados, por los débiles. Ayer llegó un joven a la puerta de mi casa y me pidió, me contó la historia de su mamá, me contó la historia de su esposa que estaba embarazada, su mamá internada con cálculos renales. El chico dice que está sin trabajo y no tenía qué poner en su mesa. Y esos son los débiles, lo que por una circunstancia adversa, no es que no quieran, sino que el muchacho me dice, ¿qué quiere que le haga? Deme lo que pueda, y yo le hago lo que usted quiera en su casa, le pinto, le revoco. Digo, no, quédate tranquilo, déjame ver si hay algo y le demos un surtido, unas cositas para que él llevara. Preocupándose por el débil. De eso habla Dios. Preocupate por aquel. Quizás te des un abuelo, una vecina por ahí que no tiene. Vos sabés que su jubilación es pobre, que apenas le alcanza para pagar los gastos, que no llega a fin de mes. Arrimate, hacerle un mandado. Preocupate por hacer un mandado. No necesitas dinero, a veces hacerle un mandado. Acompañarlo a la sociedad, a un hospital. Eso es preocuparse por limpiarle, cortarle el pasto. Preocuparse por el débil. Hablo de una persona mayor, porque a veces hay muchas personas que están en esa condición. Bien, no sé por qué llegaron ahí, pero sí sé que si yo puedo hacer el bien, lo debo de hacer. Un hombre que quiere cruzar la calle, que es ciego, tenés la posibilidad de parar y darle una mano.
Y habrá tantas otras cosas que en este momento no te las podría mencionar porque se nos va el tiempo. O sea que Dios te va a proteger si vos haces estas cosas. Luego dice el versículo 9, dice, solo Él te hará entender lo que es bueno y justo y lo que es siempre tratar a todos por igual. O sea, lo que tú quieres que te hagan, tú vas a tener que hacer. Solo Dios te puede enseñar lo que es bueno. A veces nosotros somos buenos en nuestra propia opinión, pero no dice así la Biblia. Dice que tenemos que ser buenos con lo que Dios nos enseña a ser bueno. Hay cosas que son buenas para Dios. Es más, hay un versículo en la palabra de Dios que dice, el mundo llama malo a lo bueno y a lo bueno llaman malo. A veces uno le quiere dar buenos valores a una persona y dice, no me vengas con Dios, no me vengas con Dios. O sea que lo bueno de Dios no lo aceptan, pero sí aceptan lo malo que el mundo les ofrece. Por decirte algo. Y dice la palabra de Dios acá, que Pablo, que recién leímos, él pensaba hacer un bien a Dios. Él pensaba que persiguiendo a los cristianos, que tratando de a la fuerza llevar al cristianismo, ¿no, verdad? Hacia Dios, no dejando que la palabra de Dios se enseñara. Él pensaba que le estaba haciendo un bien a Dios y en ese momento se le aparece Jesús y le dice, mirá, vos me estás persiguiendo, no me estás haciendo un bien. Vos pensás que estás haciendo un bien a Dios y vos me estás persiguiendo, le dice Jesús, y bueno, lo deja ciego la historia que ya te conté. Entonces, a veces pensamos que estamos haciendo un bien y estamos haciendo un mal terrible. Entonces, a veces es bueno oír la palabra, escuchar la palabra, ver lo que Dios tiene que hacer. No pensar que, no porque yo pienso, porque yo creo, porque a mí me dijo fulano, porque yo escuché en un video, porque en YouTube, no. Vamos a la palabra, vamos a la fuente es la Biblia, la palabra de Dios, y ella se interpreta a sí misma, ella nos va a decir si está bien o si está mal. Muy bien, quiero enseñarte algo también acá en la palabra de Dios, que a donde quiero llegar, que a veces pensamos que estamos haciendo un bien y estamos haciendo un mal. A veces el consejo que damos, debe dar un consejo bueno, estamos dando un consejo malo. Esto pasa mucho adentro de la iglesia. Pensamos dar consejos por lo que a mí me pasó, por lo que yo viví, por la experiencia que tuve. Pero no todas las experiencias y las vivencias que uno tienen fundamento en la palabra de Dios. A veces Dios hace cosas que uno dice, wow, ¿cómo Dios pudo haber hecho esto? Pero Dios tiene sus razones. Dios tiene, a veces cuando Dios te dice que no, por algo te dice no. Cuando Dios te dice que sí, por algo te dice que sí. Porque Dios conoce y sabe lo que nosotros no conocemos y no sabemos. Pero Dios conoce y sabe los pensamientos y las intenciones del corazón. Proverbios 1:7 dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Qué tremendo, ¿no? O sea, el proverbio es claro, Dios quiere que sea sabio. Y Él dice, todo el que quiere ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. No siempre obedecemos a Dios. Y cuando no obedecemos a Dios nos hacemos ignorantes. El que corrige es Dios y el que nos hace sabio es Dios. Muchas veces la gente no quiere la corrección de Dios, no le gusta que Dios lo corrija. Y bueno, y luego tenemos las consecuencias. Entonces, en la palabra de Dios, Dios es claro, Dios siempre tiene ejemplo. Y en Mateo capítulo 7, nos habla de la gente que es sabia y la gente que es insensata. O sea, la gente que no quiere recibir corrección. Y debemos edificar la vida sobre las palabras de Dios, sobre lo que Dios nos enseñó. Entonces en Mateo capítulo 7, versículo 24, dice de esta manera, cualquiera pues que oye estas palabras, no solamente dice cualquiera que oye estas palabras y las hace, el secreto no es oír, el secreto es hacer. ¿Por qué? Porque lo que yo oí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que oí, si yo estoy de acuerdo con lo que Jesús me dice, si yo estoy de acuerdo con la enseñanza del Maestro, si yo estoy de acuerdo con la enseñanza del Señor Jesús, yo voy a obedecer porque creo que lo que me está enseñando es bueno y es saludable para mi vida. Entonces, mire lo que dice, el que oye y hace, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, ¿por qué no cae esta casa? ¿Por qué no cae esta vida? ¿Por qué esta vida no es destruida? Porque tiene su fundamento sobre la roca que es Cristo, tiene un fundamento, está bien parado. Entonces vienen los ríos, vienen los vientos, pueden mover, sacudir. Imagínate cuántas cosas han golpeado tu vida, una enfermedad, un hijo que muere antes de tiempo, una situación dolorosa con tu esposa, vaya a saber, una situación financiera. Sabe que en nuestra nación hay mucha gente que deprimida se quita la vida, porque no, o sea, la vida los golpeó y no saben cómo resolver el problema. Entonces, acá la palabra nos dice que han sido su vida basada en qué. Dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, o sea, la vida se destruye porque no oímos la palabra de Dios, y si la oímos, no la hacemos. Entonces estamos en la misma condición del que oye, ¿no, verdad? Pero no hace. Entonces vos podés venir a la iglesia, estar en las cosas de Dios, congregarte, pero si vos oís y no haces, estás en la misma condición de aquella persona que no cree en Dios, que hace lo que ellos quieren, que su fundamento es lo que ellos piensan y lo que a ellos les parece bien, como leímos un poquito en los proverbios. Entonces, dice, vinieron lluvia, golpearon río, y aquella casa cayó y fue grande su ruina. Entonces, la ruina viene porque sabés, pero no haces. Vino la vida y te golpeó fuerte la vida. Golpeó con una enfermedad, golpeó con un hijo, golpeó con un trabajo, golpeó con una empresa que se destruyó, golpeó con tantas cosas. Y como vos estabas creído que yo lo puedo hacer, yo lo voy a lograr, yo lo voy a llevar adelante, y en tu fuerza no lo vas a lograr. Porque así lo dice Jesús, y así ha pasado ahora mucho. Israel también pensó que Dios estaba de su lado, pensó que Dios lo iba a defender siempre, pensó que siempre Dios iba a estar protegiendo y cuidando a ese pueblo de Israel, y muchas veces Dios le dio la espalda porque sus obras, las obras del pueblo de Israel, eran malas. Vivían en adulterio, vivían en la fornicación, vivían en borracheras, vivían en orgías, vivían haciendo lo desagradable delante de los ojos de Dios, vivían poniendo la ley de Dios por la espalda, no se preocupaban de los débiles, no se preocupaban de los huérfanos, de las viudas, vivían de espalda a Dios, adoraban a otros dioses que Dios no le permitía adorar, tenían imágenes y esas cosas creaban la ira, o sea, hacían que la ira de Dios y el enojo de Dios se volviera contra ese pueblo y destruía. Lo último que destruyó fue el templo, ¿no, verdad? En el año 70, que no dejaron piedra sobre piedra, o sea, se destruyen el templo porque justamente niegan a Jesús y condenan a Jesús y lo crucifican en la cruz del Calvario. Entonces vemos que la ruina de Israel ha sido grande, y eso es un ejemplo para tomar nosotros, porque nuestras vidas a diferente nivel, cuando yo desobedezco y no hago lo que la sabiduría de Dios me enseña, yo lo que estoy haciendo es edificar una casa en insensatez, y va a ser grande mi ruina. Voy a terminar en miseria, voy a terminar pobre, voy a terminar sin familia, voy a terminar solo, o voy a terminar rodeado de gente que sus valores son muy bajos. Entonces, tenemos que la casa fue destruida porque no se escuchó lo que Dios estaba diciendo. Aunque te congregues en una iglesia, si tú no haces lo que Dios dice, tu vida lamentablemente va a ser una ruina. Y tenemos muchas personas que concurren a la iglesia que están en ruina financieramente, ruina emocionalmente, con depresión, con pánico, su alma está destrozada. Tenemos gente con falta de perdón, gente con iras, con contiendas, gente totalmente amargada, gente que ni siquiera los hermanos de la iglesia se pueden acercar porque se acercan con amor, se acercan con afecto, tratan de ayudar, pero la persona no acepta consejo, la persona está lastimada, hiere, entonces la gente como que los rechaza. Pero tengo una buena noticia en esta mañana. No todo es malo, tengo una noticia.
bomba, una noticia tremenda para ti, es que Jesús venía caminando y vio a Zaqueo y a Zaqueo le dijo: Zaqueo, hoy es necesario que yo pose o que yo more en tu casa. Hoy es necesario. La noticia es que Jesús quiere entrar en tu casa. La noticia es que porque tú me dejaste entrar en tu casa, Jesús también va a entrar en tu casa y Jesús va a comenzar a arreglar tu casa. ¿Vio cuando una casa está desarreglada? O sea, te mudaste, ¿verdad? Te mudaste a una nueva casa y vienen las cajas, vienen los muebles, viene todo, todo en caja, viene ropa por un lado, la vajilla por otro, vienen platos por otro lado, vienen los equipos electrónicos por otro lado, vienen los muebles, los roperos, las cómodas, las camas. O sea, está todo eso, ¿no? Porque bueno, la mudanza viene, te baja todo, pero no te acomoda. Después tú lo tenés que acomodar. Y Jesús viene a tu casa. Y dice: Zaqueo, baja rápido porque es necesario, rápido, es necesario que hoy entre Jesús en tu casa, es rápido, porque quizás la situación en la que estás viviendo es una situación que está necesitando rápidamente la intervención de Jesús, y Jesús viene a darte esa noticia rápidamente, acomoda porque está llegando Jesús a tu casa. Así que en esta mañana, yo no sé si yo quiero a Jesús porque hay cosas que aún debo aprender, hay cosas que aún debo saber de Jesús que no sé, aunque tengo muchos años en el Evangelio, hay cosas que hoy se me están revelando, hay cosas que hoy Dios me está... Necesitamos que Dios nos las revele para que podamos recibir lo que Él tiene preparado para nosotros. Rápidamente, recibe a Jesús en tu corazón. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Ser sabio es dejar que Jesús entre en nuestra casa. Si quieres ser un sabio, un entendido, un prudente, uno que tiene conocimiento, uno que tiene la protección de Dios, entonces es necesario que Jesús entre en tu casa en este día. Vamos a orar así. Padre Dios, tú que estás en el control de todo, tú que eres el Dios que nos proteges, que tu deseo es protegernos, es cuidarnos, es que se haga tu voluntad en todas las cosas. Tú que eres el Dios que nos permites que podamos orar y orar en el secreto, tú que nos das la oportunidad que nos podamos arrepentir de nuestra vida, lejos de Dios, lejos de tu fundamento, apartados de tu amor, apartados de tu bendición, apartados de tu protección. Hoy venimos delante de ti, Señor, porque me urge a mí, Señor, que tú entres en mi corazón. No estoy bien, Señor. No estoy viendo lo que está ocurriendo a mi alrededor. No sé cómo lo voy a enfrentar, pero hoy te abro la puerta de mi corazón, para que entre, Señor, como entraste en la casa de Zaqueo, para que entre, Señor, como entró Ananías en la casa de Judas donde estaba Pablo. Hoy te abro mi corazón, Señor, abro la puerta de mi corazón, Señor, para que entres y para que yo tenga esa paz, para que yo tenga el perdón de mis pecados, para que me perdones por haberme alejado de tu casa, para que me perdones por haberme ido como aquel hijo pródigo y tenerte lejos de mi corazón. Señor, hoy vengo a ti. Por favor, escucha mi oración. Vengo en el nombre de Jesús, para que limpies mis pecados, para que limpies mis falsas creencias, para que limpies, Señor, mis arrogancias, para que limpies mi yo, para que hoy, Señor, traigas alivio a mi corazón. Yo perdono a los que me lastimaron, a los que me hirieron, a los que me trataron mal. Y también, Señor, dejo que el amor de Jesús entre en mi corazón. Jesús, entra en mi corazón pronto, Señor, porque necesito la paz, necesito la armonía, necesito que tú hagas algo nuevo y fresco en mi casa, en mi familia y en mi hogar. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén y amén. Ahora yo quiero hacer una oración cortita por ti. Padre, en el nombre de Jesús, todos aquellos que recibieron esta palabra, todos aquellos que decidieron obedecer a esta palabra, todos aquellos que recibieron como Pablo obedecer el mandamiento, Señor, que ahora comiencen a recibir. Todos aquellos que por alguna razón se cansaron, se debilitaron,
no dejaron que tu palabra entrara, o que dejaron que tu palabra entrara, pero que no están obedeciendo. En el nombre de Jesús, pon el deseo de hacer como el querer en tu nombre, Jesús, para que en tu nombre entre tu luz y comiencen a obedecer la palabra, tengan la fortaleza y el poder de hacerlo grato delante de tus ojos. Te lo pido en el nombre de Jesús, y en ese nombre de Jesús reciban a la fuerza, reciban vigor, reciban el Espíritu Santo, que los va a ayudar a hacer lo que tienen que hacer para el reino de los cielos. El Espíritu Santo está allí ahora, entrando como un viento recio por tu ventana, entrando con poder y autoridad para que tú comiences a ser renovado, a ser fortalecido, a comenzar a ver una nueva dimensión de Dios que hasta ahora no habías visto, para que veas las cosas maravillosas que Dios tiene preparadas para tu vida. Recibe en el nombre de Jesús, recibe en el nombre, recibe tu libertad, recibe tu sanidad, recibe tu bendición ahora, recibe la belleza de la presencia de Jesús allí. Tu presencia, Señor, tu presencia vaya con ellos ahora, porque tu presencia está en sus casas, porque tu presencia está con ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Quedamos a las órdenes. Te paso nuestro WhatsApp 095 56 75 13 para que nos dejes un comentario. Sé que lo puedes hacer por YouTube también. Danos allí tu ok, danos tu comentario, te vamos a responder. Si eres del exterior del país, 598 y 095 56 75 13. Y allí también entonces te estaremos respondiendo, contestando. Estamos para ayudarte, estamos como así lo hicieron con nosotros, queremos ayudarte a través de estos videos. Que Dios te bendiga, la paz y el amor del Señor sea sobre tu vida.